Radiología y Endoscopía de GELIT y es coordinador del servicio de endoscopía del Sanatorio Fino Quieto. Bueno, hoy nos va a empezar a hablar sobre hemorragia digestiva. Mauricio, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación y por la convocatoria. Como anticipaba el doctor, vamos a hablar de hemorragia digestiva sobre un diagnóstico y terapéutico, en este caso de la hemorragia digestiva alta no varicial y la hemorragia digestiva baja. Bueno, la definición general de la hemorragia digestiva es un sangrado originado en el tubo digestivo que se puede manifestar de forma evidente o oculta. Estas son las formas habituales de presentación: la proctorragia, la hematoquesia, la melena, la hematemesis, el vómito hemorraica feo o la anemia ferropénica, en el caso, como decíamos, de la hemorragia digestiva silente. Por supuesto que las manifestaciones clínicas que manifieste la hemorragia digestiva dependen del volumen de sangre perdido. Entonces, en el caso de una anemia severa, palidez de piel mucosa, disnea, síncope, astenia. En el caso de la hemorragia digestiva silente, como decía, fundamentalmente manifestada por anemia y estas manifestaciones clínicas. Y la evaluación y el tratamiento, bueno, claro, requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Participamos los gastroenterólogos, los endoscopistas, los cirujanos, la medicina interna y urgencias, con potencial participación de los terapistas, y la radiología diagnóstica e intervencionista, que es una alternativa terapéutica en algunos casos que nos permite solucionar el problema cuando la endoscopía, por ejemplo, no puede, ¿no? Bueno, un poco lo que hablaba, la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, eso es lo que vamos a hablar. La alta es un sangrado originado proximal a la ampolla de Vater, no varicial, y la baja es un sangrado originado distal a la válvula ileocecal. Y empecemos entonces con la hemorragia digestiva alta no varicial. Por definición, como anticipábamos, es una pérdida de sangre intraluminal del tubo digestivo proximal a la ampolla de Vater. En la definición previa era próxima al ángulo de Treitz. Hoy decimos que es proximal a la ampolla de Vater, que es donde desemboca el conducto hepático común, y es la emergencia gastrointestinal más frecuente. La mortalidad, en este caso de la no varicial, ronda el 5 o el 13%, dependiendo de varios factores, entre otros el entorno y el contexto donde se presenta el cuadro y las posibilidades terapéuticas que se tengan. Y las etiologías, bueno, por supuesto que las úlceras gástricas y duodenales son una de las causas más frecuentes, junto con la gastritis erosiva. El cáncer gástrico, el Mallory Weiss, las lesiones vasculares son menos frecuentes, y un 15% corresponde, hablando de una hemorragia digestiva alta en general, a las varices esofágicas. Vemos que predominan, obviamente, el sangrado no varicial. Como dijimos, el varicial es un 15%, es otro capítulo que no vamos a desarrollar hoy por frecuencia y porque requiere otro enfoque diagnóstico y terapéutico. Acá están desplegadas nuevamente en este cuadro comparativo las distintas etiologías. Vemos cómo la úlcera péptica se presenta como por lejos la causa más frecuente. La gastropatía, duodenopatía erosiva, la esofagitis erosiva, las neoplasias ya empiezan a ser menos frecuentes, pero bueno, se ven, ¿no? Las neoplasias que no son tan frecuentes en el tracto gastrointestinal alto, pero se pueden ver. La úlcera de Cameron, que es una úlcera que se encuentra en las hernias, o el de la Foix, que es un vaso anómalo que sangra sin que se vea una lesión característica. Pero lo más importante es quedarse con el concepto de que la úlcera péptica es la etiología más frecuente en la hemorragia digestiva alta no varicial. A ver, es un concepto importante, pero que no debería tener tanta implicancia, digamos, en lo que es el diagnóstico de la terapéutica, pero sí es cierto que en un 85-90% de los casos la hemorragia digestiva alta se autolimita y que continúa sangrando residuo aproximadamente un 10 o un 15%. Y ahora, bueno, vamos a empezar a hablar de la evaluación inicial y la identificación del riesgo de los pacientes que se presentan con hemorragia digestiva. Bueno, por supuesto, la anamnesis, donde el uso de antiinflamatorios no esteroides y de anticoagulantes orales se debe interrogar siempre en ingreso y en antecedente de hepatopatías, porque el antecedente de hepatopatías nos hace sospechar una hemorragia digestiva alta varicial. La confirmación de la hemorragia digestiva
considerar el tacto rectal en busca de melena y tener en claro para el manejo, sobre todo de emergencia de guardia, que la sonda nasogástrica, que en algún momento se discutió si se ponía rutinariamente, no está recomendada por las guías como una acción inicial, digamos, sine qua non. Y también el interrogatorio del paciente, ¿no? Muchas veces no es tan clara, uno encuentra tal vez un tacto rectal con una polla rectal vacía. Si el paciente es lúcido y nos dice que está sangrando, ¿no? Vamos por ahí. La evaluación hemodinámica, por supuesto, fundamental, nos va a dividir las aguas de acuerdo a cómo vamos a proceder a la emergencia y a la potencial mortalidad del cuadro. Nuevamente, pero ahora desde el punto de vista del examen físico, buscar signos de patopatía, sí poner 2 vías periféricas gruesas de entrada, reservar 2 concentrados de glóbulos rojos y hacer un laboratorio con pruebas de coagulación. Medidas de resucitación. Acá hay un punto muy importante en el manejo de la hemorragia digestiva alta, sobre todo cuando el paciente lo recibimos en una guardia, ¿no? Reponer la volemia inicialmente con cristaloides en pacientes con instabilidad hemodinámica, o sea, la corrección precoz de la hipotensión, es la medida inicial más eficaz para reducir la mortalidad de la hemorragia digestiva alta. O sea, ni el tiempo que hacemos la endoscopía, ni cuando llevamos al gastroenterólogo. Lo más importante, lo que más reduce la mortalidad de la hemorragia digestiva alta, es la corrección de la instabilidad hemodinámica. Es un concepto muy importante a la hora de no perder tiempo haciendo cualquier otra cosa que no apunte a esto, ¿no? Por supuesto, vamos a considerar intubar al paciente si hay una hematemesis activa, si el paciente está encefalopático, dineico, y esta es otra medida inicial, que es inmediatamente al ingreso considerar omeprazol 80 miligramos en bolo endovenoso. ¿Por qué considerar? Esto cambió en las últimas guías del Maastricht de la guía europea, en la cual lo que dicen, tanto los europeos como los americanos, es que el omeprazol 80 miligramos en bolo endovenoso ya no es una recomendación tan firme, porque no han encontrado tanta evidencia en que tenga un impacto positivo en la evolución del paciente. Sin embargo, me parece que el concepto que hay que llevarlo es que es una medida que no tiene efectos adversos y que debería seguir siendo una medida inicial. ¿Bien? Pero hago esta aclaración porque cambió, esto es una de las cosas que cambió en las últimas guías, de que ya no es una recomendación tan fuerte, sino que son pacientes en los que debemos considerar lo que pasó el 80 miligramos de endovenoso en bolo. ¿Cuándo le transfundimos sangre al paciente que tenemos en la guardia? Bueno, como dijimos, íbamos a pedir un laboratorio y si el paciente no tiene enfermedad coronaria y la hemoglobina es menor de 7, al paciente hay que transfundirlo con el objetivo de superar los 7 gramos de hemoglobina y llegar hasta los 9. Pero un paciente con enfermedad coronaria, el objetivo, los parámetros cambian. La idea es que si la hemoglobina es menor de 8, ya hay que transfundirlo, y el objetivo es llegar a una hemoglobina superior a 10. Bien, y ahora vamos a hablar de la estratificación de riesgo, y acá vamos a empezar a desarrollar un concepto que me parece muy importante, que la verdad es que no se usa tanto en las guardias y tiene que ver con la escorización del paciente al ingreso, ¿no? La estratificación de riesgo en alto y bajo nos va a definir cuándo hacemos la endoscopía, qué tipo de internación tiene, cuándo le damos el alta al paciente y qué riesgo de resangrado tiene. Y para esto usamos escalas validadas. La escala de Glasgow-Blatchford, que está validada para este propósito, tiene criterios clínicos y de laboratorio, la vamos a desarrollar, y su utilización está recomendada para la estratificación temprana en pacientes de bajo y alto riesgo de sangrado y mortalidad. Así que en lo que tiene que ver con el manejo del paciente en hemorragia digestiva alta, este es uno de los conceptos fundamentales. Como verán, el score de Blatchford, nadie se lo va a acordar de memoria, ¿no? Pero bueno, tenemos acceso a internet, está en todos lados, y una vez que tenemos los parámetros necesarios, realmente optimiza el manejo del paciente, porque es la forma de que los que hacen medicina interna, los cirujanos, hablemos todos el mismo idioma. ¿Bien? Entonces, como verán, tiene parámetros de urea, hemoglobina, presión sistólica y otros que tienen que ver con la taquicardia, melena, síncope, enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, estamos anticipando el score de Blatchford, validado para decidir la necesidad de intervención clínica, tiene de 0 a 23 puntos, y fíjense qué importante. Un paciente que uno lo escoriza y tiene 0 a 1 puntos, con ausencia de comorbilidades severas, por supuesto, permite diferir la internación y realizar endoscopía en forma ambulatoria. Lo que sí, el paciente se puede ir de alta.
si tiene este score de Blackboard, por supuesto sin comorbilidades severas, lo cual cambia muchísimo el manejo de la guardia y unifica el concepto y el idioma en el que hablamos. Bien, porque si uno llama al endoscopista y le dice tengo un paciente con un score de Blackboard 12, el endoscopista no te puede decir voy en 2 días. Bien, y al revés, si el paciente tiene 0 o 1 de Blackboard, bueno, es un paciente que está en consideración, como eso no está avalado a darle el alta, ¿no? Con lo que tiene que ver en costos, y todos sabemos lo alta de la ocupación de camas en guardias y demás en Argentina, sobre todo ahora, perdón, en junio, que están todos internados por neumonía. Entonces, bueno, 0 o 1 de Blackboard te habilita a darle el alta. La otra variable es el score de Rocal. El score de Rocal nos vamos a concentrar fundamentalmente en lo que es posendoscópico, porque esto nos va a permitir, como vamos a ver ahora a continuación, definir qué paciente damos de alta y qué paciente no, después de hacer la endoscopía, ¿no? O cuánto tiempo tiene que permanecer o qué riesgo de mortalidad tiene. Este tiene 0 a 11 puntos y fíjense el pronóstico, ¿no? Menos de 3, menos de 1% de mortalidad, más de 8, tiene más de 41% de mortalidad. O sea, nos da una idea muy acabada del riesgo que tiene el paciente. Acá hay un cuadro donde se ve claramente cómo la mortalidad y el resangrado van de la mano del aumento del score de Rocal. Bueno, ¿qué hacemos con el paciente? Llegó, le pusimos el bolo endovenoso, que ya dice acá abajo el IVP o omeprazol endovenoso en bolo. Y acá está el tema de la eritromicina, ¿no? Estamos en la guardia, viene el paciente, hemorragia digestiva, le damos eritromicina, no le damos eritromicina. Bueno, está recomendada la eritromicina, que por supuesto es un prokinético que nos va a ayudar a que el estómago vacíe su sangre y en ese contexto poder ver mejor endoscópicamente dónde está la lesión. ¿Bien? La realidad es que en la práctica no todos los lugares tienen eritromicina, no se usa habitualmente, pero uno no puede dejar de mencionar de que es una recomendación de todas las guías, 250 miligramos en bolo endovenoso. Entonces estas son las dos medidas medicamentosas que hacemos en el estadio preendoscópico. ¿Qué hacemos con la aspirina? Muy común, viene el paciente sangrando con aspirina. Los pacientes que tienen profilaxis primaria no hay mucha duda, la aspirina se tiene que suspender. Ahora, en los pacientes que tienen profilaxis secundaria se recomienda no interrumpir la aspirina y en caso que no quede otra que haya que interrumpirla, por ejemplo en un sangrado masivo, de 3 a 5 días restablecerla. Fíjense la diferencia en lo que es la profilaxis primaria y la secundaria, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la terapia dual, o sea, el paciente que también tenga clopi, suspender solo el segundo agente, en este caso como ejemplo clopidogrel, pero reiniciar idealmente dentro de los 5 días, y esto tiene que ver con la protección que la aspirina genera, ¿no? Los pacientes coronarios, que ustedes lo saben mucho mejor que yo. ¿Qué pasa si está anticoagulado? Otra cosa bastante común. Las medidas intensivas para corregir el RIN pueden reducir la mortalidad, pero no deben utilizarse para definir o guiar el tiempo de realización de la endoscopía. ¿Tá? No podemos quedar 2 días esperando la endoscopía si no pudimos corregir el RIN. ¿Bien? Y bueno, se sabe que un RIN mayor de 1,5 predice mayor mortalidad y que el tratamiento con inyección, esto se refiere a la técnica endoscópica, que vamos a verlo en un ratito de qué hacemos nosotros con las úlceras, es seguro con un RIN de 2,5. Por supuesto son datos no extensibles al paciente cirrótico porque va a tener un RIN viciado por sopatopatía. RIN supraterapéutico, corrección. ¿Bien? Y RIN en rango terapéutico, individualizar, pero no retrasar la gastroscopía, acá lo dice de nuevo. En una hemorragia no activa, vitamina K, 20 miligramos endovenoso. Si está sangrando activamente, vitamina K, idealmente, si se tiene, concentrado de factores protrombínicos. Si usa dabigatran o rivaroxaban o algunos de los anticoagulantes de última generación, bueno, suspender el tratamiento. Bueno, el diagnóstico endoscópico. Realización de la endoscopía, ¿por qué no? Bueno, con clasificación de riesgo clínico endoscópico nos permite una segura y rápida alta del paciente clasificado en bajo riesgo, una mejoría de los tratamientos de los pacientes con alto riesgo y reducir la utilización de recursos en los pacientes de alto y bajo riesgo. Y acá está la pregunta esta, la pregunta de guardia, la de siempre, ¿cuándo tenemos que hacer la endoscopía? Bueno, acá la novedad es que la endoscopía se tiene que hacer dentro de las 24 horas de la admisión, lo que se llama veda temprana, y luego, por supuesto, como dijimos, de realizar las maniobras de resucitación y optimizar los parámetros hemodinámicos y la comorbilidad que pueda tener el paciente. Y acá, bueno, quiero ser enfático, no se recomienda la realización de endoscopía emergente, o sea, de emergencia, que sería la de menos de 6 horas, o la urgente,
es la de menos de 12 horas. Esto lo dicen tanto la guía americana como la guía europea. Es un cambio paradigmático. Hay algunas guías previas que recomendaban en el paciente con inestabilidad hemodinámica hacer el estudio antes de las 6 horas o antes de las 12. Bueno, no han encontrado evidencia de que mejore la sobrevida del paciente hacer la endoscopía antes de las 6 horas o urgente antes de las 12. Incluso hay un trabajo que lo siguieron durante un mes, probablemente viciado por alguna otra cosa, pero encontraron incluso más mortalidad en los pacientes que se hacían endoscopía antes de las 6 horas. Lo que queda claro es que evidencia a favor no hay, por lo tanto la recomendación en la hemorragia digestiva alta es hacer la endoscopía dentro de las 24 horas de admisión, lo que se llama veda temprana. ¿Bien? Y siempre recordar, que es lo que enfatizamos siempre los endoscopistas cuando nos llaman, luego de las maniobras de resucitación necesitamos un paciente que haya adquirido estabilidad hemodinámica para hacer endoscopía, porque si no puede hacer más mal que bien. ¿Bien? Y terapéutica endoscópica. Bueno, para terapéutica endoscópica de las úlceras, que es como ya vimos es la causa más frecuente de hemorragia digestiva, se recomienda que se utilice la clasificación de Forres en todos los pacientes con hemorragia por úlcera para diferenciar entre riesgo bajo y riesgo alto. Acá la tenemos, la hemorragia activa, la 1A y 1B, el sangrado en jet, que es un sangrado como el que veíamos en la foto inicial, sale un chorro de sangre directamente. Resumante venoso es como un babeo hemático. Y los signos de hemorragia reciente, el vaso visible, el coágulo adherido, la mancha parda, o que el paciente no tenga signo de hemorragia reciente, nosotros es lo que vemos cuando tiene el fondo de fibrina. Ahora, fíjense con esto que dice riesgo de resangrado a la derecha, que paradójicamente el resumante venoso, que es este babeo hemático, no tiene más riesgo de resangrado, que el vaso visible. ¿Bien? Y como van a ver, después la terapéutica endoscópica se basa en estos conceptos. O sea, tiene más chance de volver a sangrar un vaso visible que un paciente que está haciendo un babeo hemático y está sangrando en un momento. Y acá lo tenemos por orden de riesgo de resangrado, el sangrado activo por supuesto, después viene el vaso visible, recién después viene el resumante venoso y el coágulo adherido, bueno, finalmente por supuesto la mancha parda o el lecho limpio en el fondo de la úlcera. Conceptualmente lo más importante acá es que cuando ustedes reciban el informe en la endoscopía, le va a venir si tiene una úlcera con la clasificación de Forres y va a orientar a la terapéutica que se hizo y por qué se hizo. Se recomienda la disponibilidad de un endoscopista gastrointestinal de guardia con experiencia técnica en el uso de dispositivos endoscópicos y con pericia para resolver estos problemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No siempre es así esto, pero bueno, por supuesto es una recomendación de las guías y es claro el beneficio de disponer de endoscopía a las 24 horas, 24/7. ¿Y cuándo tratamos nosotros la hemorragia digestiva? Bueno, lo que les decía recién, cuando tenemos un sangrado en jet, un resumante venoso, un vaso visible, esto por el riesgo de resangrado, más allá de que además en los casos que está sangrando hay que parar que sangre, ¿no? Y considerarlo cuando hay un coágulo adherido a la úlcera, considerar remover el coágulo y tratarlo. Esto es discutible, así que si viene un informe con endoscopía Forres 2B y no la trataron, no hay por qué insultar al endoscopista, está determinado de que no es una recomendación firme tratar las úlceras que tengan un coágulo arriba de la lesión. Cuando no realizamos terapéutica, bueno, la mancha parda en el fondo de fibrina. Bueno, vamos a tratar de ver esto que es por ahí un poco técnico, pero para que entiendan ustedes qué es lo que hacemos nosotros cuando encontramos hemorragia digestiva. Tratamiento inyectable se hace con adrenalina o con esclerosantes. Después tenemos métodos de ablación térmica, la electrocoagulación, el Gold Pro, que es una sonda que quema con oro en la punta y se pega menos. Y el argón plasma es un gas, es el gas argón, que nos permite tratar la lesión sin contacto directo. El argón conduce, digamos, la electricidad, que electrocoagula la lesión sin tocarla. Esto baja mucho el riesgo de perforación, ¿bien? Que no es tan común en el estómago, pero baja mucho el riesgo. Los métodos mecánicos. Bueno, los métodos mecánicos son básicamente broches, ¿bien? Pequeños broches, que como si fueran broches de ropa, chiquititos, que miden milímetros, ahí tenemos uno. Entonces, mordemos la lesión, la cerramos, ¿no? Cerramos el orificio. Y bueno, hay algunos otros métodos que son más nuevos, que es el halo, que se usa con radiofrecuencia. Hay otros métodos mecánicos más nuevos también, que son clips mucho más grandes, que se utilizan y se reservan para lesiones más grandes, como el Isting o el Ovesco.
Y estos últimos métodos hemostáticos que no están disponibles en todos lados, fundamentalmente el Hemospray es uno de los que más tenemos acá, que tiene la característica que es básicamente, vamos a ver después un poquito, como un matafuego. Uno pone una sonda, esa sonda está conectada a un polvo inorgánico que, digamos, como si fuera un matafuego, pulveriza ese polvo en el estómago, abarcando mucho territorio, uno lo orienta a la lesión. Tiene varias ventajas, entre algunas cosas no se necesita demasiada pericia para hacerlo, entonces por ahí, si hay endoscopita que no tiene tanta experiencia, se puede utilizar. Conceptos generales respecto de la terapéutica endoscópica. La inyección con adrenalina sola es superior a solamente usar el omeprazol endovenoso. La adrenalina como terapia debe ir acompañada de la colocación de clips o de termocoagulación, o sea, uno debe tratar con dos métodos distintos. No se debe utilizar la inyección de adrenalina, que era uno de los métodos hemostáticos que nombramos, sola, y ninguna terapia ablativa mecánica fue superior entre ellas, ¿bien? En lo que tiene que ver con úlcera. Entonces, es recomendada la terapéutica combinada, térmica más inyección o mecánica más inyección. Esto disminuye el resangrado, la necesidad de cirugía y la necesidad de muerte, o sea, es una recomendación fuerte, ¿bien? Y acá lo reitera, la monoterapia, ya sea inyección o coagulación térmica, es efectiva en la víctima de alto riesgo. Sin embargo, la combinación de ambos es superior a un solo tratamiento. Entonces, una úlcera que viene con un solo gesto terapéutico, ya sea termocoagulación, un clip o la inyección sola, no es correcto, ¿bien? Necesitamos dos métodos, es lo que está recomendado, es una recomendación 1A. Y en úlceras con sangrado activo se recomienda una terapia combinada, como dijimos recién, con una segunda modalidad de hemostasia, lo que es Forest-1A o Forest-1B, que es eso que hablábamos recién, específicamente en las lesiones mayores de 2 centímetros o con un vaso visible grande, o ubicado en un área vascular de alto riesgo, donde sería lo que corresponde a las arterias gastrodenales o gástricas izquierdas, o en úlceras muy grandes o excavadas. Acá se recomienda los clips Cap Mountain, que bueno, es lo que les adelantaba, son estos nuevos clips que están disponibles en algunos centros. Ahí lo pueden ver, son mucho más grandes que los otros, vienen montados en un dispositivo específicamente diseñado para eso. Uno enfrenta la zona donde está la úlcera y el dispositivo tiene un cap, libera el clip y ocupa muchos más milímetros, ¿no? Por eso se reserva para lesiones más grandes. En pacientes con un vaso visible, que como vimos son pacientes que tienen mucho riesgo de sangrado, lo mismo, terapia térmica, mecánica o inyección, cada uno con terapia o combinación con inyección de epinefrina. Recuerden que esto no está sangrando activamente, por eso acá se pueden usar cricoterapia. ¿Y qué pasa cuando persiste el sangrado? Las modalidades de hemostasia estándar, bueno, otra vez, la alternativa que se surge son estos nuevos clips, y en caso de resangrado, repetir veda con intento de tratamiento hemostático. Otro concepto importante para ustedes, para lo que tiene que ver con el manejo médico de la úlcera y en la guardia. No se pide un second look, o sea, no hay necesidad, no hay recomendación de hacer una segunda endoscopía si nosotros no sospechamos que el paciente resangró. Entonces, un paciente que viene con una úlcera, se trató y tuvo una buena evolución, si nosotros no creemos que el paciente está resangrando, pedir una segunda endoscopía para ver cómo está, cómo quedó, cómo evolucionó, no está indicado, solamente en caso de resangrado. Acá tenemos unas fotos del Hemospray que les decía hoy, que es lo último que hay en el tratamiento de la hemorragia digestiva, que es este polvo inorgánico que se tira, se pulveriza arriba de la lesión, y bueno, entre otras cosas tiene factores procoagulantes que hace que se forme el coágulo y la agregación plaquetaria también arriba de la úlcera. Ahí vemos cómo queda, ¿ven? Que queda todo blanco. Esto es lo previo y es una lesión que, como verán, ya se trató previamente con los clips que decíamos. Como terapia de rescate, el Hemospray puede ser muy útil. Es lo que viene, ya está en realidad, pero bueno, también hago la salvedad, estamos en Argentina, todos sabemos que no está todo lo que necesitamos en todos lados, pero bueno, lo comento porque es lo último que vino en lo que tiene que ver con el tratamiento hemostático de la hemorragia digestiva. Resumen, esto para que después les quede, un poco lo que decíamos: estima de alto riesgo, terapéutica endoscópica, ya sea que esté sangrando o que tenga un vaso visible, y posteriormente continúa con infusión de IVP, el omeprazol que habíamos dicho, a 8 miligramos hora, a renovar cada 12 horas porque es inactiva, o un bolo intermitente durante 72, si no hay posibilidad de hacer la infusión continua,
Esto sí es una recomendación fuerte, ¿bien? Recuerden que les dije que el omeprazol 80 miligramos endovenoso, sin duda que hay que hacerlo, pero ya no tiene tanta evidencia, esto sí, ¿bien? Y comenzar con líquidos claros inmediatamente después de la endoscopia. Si el tratamiento fue bueno, que el paciente empezara a que pueda ingerir. Si fue para líquidos, ¿no? Porque si resangra hay que hacer endoscopia de nuevo, si tiene sólido es un problema, aumenta el riesgo de aspiración, hay que hacerlo con el paciente intubado. Tratamiento médico, bueno, ya vimos el coágulo adherido, se puede dejar el omeprazol 8 miligramos hora o tratarlo. En esta precisión de fores de la válvula, de las úlceras, perdón, se pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Y después están los estigmas de bajo riesgo, que el paciente que tiene mancha parda al fondo del fibrino no requiere tratamiento endoscópico y de acuerdo al contexto clínico se puede considerar el alta del paciente con IVP bioral. Algunas consideraciones de la hemodinamia. ¿Cuándo hemodinamia? Ahora, la hemodinamia nosotros la reservamos cuando el tratamiento endoscópico falla o cuando el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica irreversible más allá de todas las medidas de resucitación, entonces ahí lo tenemos que considerar. Bien, visualice un sangrado de 0,5 minutos, esto quiere decir que si el paciente no está sangrado profusamente es probable que no vea el sitio de sangrado, pero si el paciente se mantiene inestable y nosotros lo sometemos a una endoscopía con sedación profunda, con propofol, que seguramente dure mucho tiempo, nosotros tenemos riesgo de que ese paciente se muera durante el procedimiento. O sea, no es una recomendación que se base en, bueno, no, nosotros no, que vaya el hemodinamista y bueno, no tenemos que correr el riesgo de... No. La realidad es que esta recomendación se basa en que le va mejor al paciente con inestabilidad hemodinámica, haciendo un intento de tratamiento hemodinámico y se debe a esto. Bueno, por supuesto, si falla la endoscopía o recibida luego del segundo intento terapéutico, los endoscopistas tenemos que ir 2 veces. Si el paciente sangró, lo paramos y volvió a sangrar, se vuelve a repetir la endoscopía. Ahora, si hay un tercer sangrado y se discute porque si hay una de estas nuevas terapias de rescate se puede hacer un tercer intento, conceptualmente, si el paciente sangró por tercera vez hay que considerar la hemodinamia o la cirugía. ¿Bien? Bueno, por supuesto el objetivo de la hemodinamia es encontrar el sitio de sangrado y embolizarla. Vamos a ver en un rato que tiene mucha más efectividad en la hemorragia digestiva baja, pero acá también cuenta cuando nos quedan muchas más cosas para hacer, o la cirugía, cuando no se dispone de hemodinamia de urgencia, que es algo que se ve en muchos centros. Bueno, se acabaron las opciones de terapéutica endoscópica y como dice acá, fracaso, imposibilidad de resección del procedimiento o recibir el sangrado o luego de tratamiento hemodinámico, fracasó todo, cirugía. Y si no hay hemodinamia, cirugía si falló el tratamiento endoscópico. ¿Qué pasa cuando el paciente lo tratamos? Ya está. Bueno, omeprazol, como dijimos hoy, en bol, luego 8 miligramos hora por 72 horas. Y dentro que sea posible hay que tratar de que el endoscopista haga biopsias para el Helicobacter pylori, y eso lo vamos a ver en la charla final, porque el Helicobacter pylori es la primera causa de úlcera péptica. Entonces, si nosotros no tratamos el Helicobacter pylori, la recidiva a corto o mediano plazo de la úlcera aumenta y mucho. ¿Bien? Entonces, idealmente, uno debería saber si el paciente la tiene o no la tiene, ya sea por la biopsia endoscópica o por un test de aire o por antígenos de materia fecal, pero un paciente que tuvo una úlcera y sangró es muy importante en lo que tiene que ver con lo post-tratamiento endoscópico médico de la urgencia, saber si la tiene o no y volver a tratarla. Con el omeprazol oral, el paciente se puede ir cuando tiene mancha parda o fondo de fibrina, terapia antiplaquetaria dual, anticoagulación continua, bueno, omeprazol oral en estos casos. Ya dije esto, no está recomendado el second look, lo repito porque es algo que se ve frecuentemente, que se pide la endoscopia por segunda vez, se realiza en paciente que resangró y volver a hacer terapéutica si es necesario, y repito lo que dije anteriormente, 2 terapéuticas endoscópicas fallidas, cirugía o radiología intervencionista, idealmente radiología intervencionista en primer intento porque es menos invasivo, por supuesto. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Cuál queda internado? Bueno, ahora vamos a ver al final el algoritmo, pero queda internado, paciente con estigma de alto riesgo, sangrado activo, vaso visible, coágulo adherido, al menos por 3 días. Bien, el paciente tiene que quedar 72 horas internado con el omeprazol, como dijimos, 8 miligramos hora por 72 horas, y alimentar en forma temprana con líquidos claros por vía oral, que lo habíamos dicho anteriormente, pero bueno, acá el concepto es quién queda internado. Queda internado el paciente que tiene estigmas de alto riesgo. De acá lo importante de tener una idea de la clasificación de Forres. Sangrado activo, vaso visible, coágulo adherido.
paciente que viene con ese informe en endoscopía se queda 3 días internado. ¿Y a qué podemos manejar en forma ambulatoria? Bueno, los pacientes que tengan una base de úlcera limpia, que estén estables hemodinámicamente, con estabilidad de la hemoglobina, que no tenga otros problemas médicos o sociales, ese paciente se tiene que ir solo a la casa, tampoco es una buena práctica mandarlo, y pacientes con bajo riesgo de sangrado después de la endoscopía pueden alimentarse dentro de las 24 horas ya con una alimentación sólida. Esto también, para que les quede, es un resumen de lo que hablamos recién, un resumen de la charla. Paciente sospecha de hemorragia digestiva alta no varicial, obviamente que lo interrogamos, lo evaluamos hemodinámicamente e iniciamos las medidas de resucitación, que tienen que ver con soporte del volumen endovenoso con cristaloides, el omeprazol 80 miligramos en bolo, que lo dijimos, e inmediatamente después la bomba. Le pedimos un laboratorio, lo transfundimos si tiene 7 de hemoglobina o 8 de hemoglobina en pacientes coronarios y corregir déficits severos de coagulopatía o de plaquetas. Y la primera pregunta que nos hacemos es si el paciente está o no está hemodinámicamente estable. Si el paciente está estable hemodinámicamente, o sea, no está inestable, es lo que va acá para la izquierda, lo escorizamos. Recordar, si uno lo pone en práctica, se va a dar cuenta que la escorización del paciente con hemorragia digestiva mejora mucho el manejo. Y acá hay un ejemplo de por qué mejora el manejo, y al final de las charlas yo les voy a mostrar un ejemplo práctico y puntual que me pasó a mí de por qué cambia el manejo, la escorización del paciente. Entonces, un score con un Blackshot menor de 1, se puede hacer endoscopía internado, se puede hacer endoscopía ambulatoria, ese paciente no necesita una endoscopía temprana. Bien, en caso de que se haga endoscopía, si tiene un ROCAL menor de 3, omeprazol oral. Bueno, resulta que el paciente tiene más de 2 de Blackshot. Bueno, listo, ese paciente se queda. 2 o más de Blackshot se queda y hay que hacer una endoscopía temprana dentro de las 24 horas. Bien, ni dentro de las 6, ni dentro de las 12, dentro de las 24 horas. Y le hacemos el score de ROCAL. Después lo vamos a ver en un ejemplo. No sé si recuerdan que el score de ROCAL tiene un componente postendoscópico que también clasificaba a los pacientes de acuerdo al riesgo de mortalidad. Bueno, tiene 3 o más de ROCAL y ese paciente lo internamos. Bien, si tiene menos, podemos considerar el alta, ¿no? El paciente está inestable. Bueno, si el paciente está inestable, obviamente cambia todo, en el sentido de que necesitamos otro tipo de medidas, considerar la intubación orotraqueal y la ventilación. Reiteramos lo de las 2 vías endovenosas para tener un acceso a una reposición rápida de volumen. Hacemos la vía de urgencia, que puede requerir vía aérea protegida, sobre todo en hematemesis, y ya empezamos a interconsultar a cirugía y hemodinamia. Bueno, ese paciente va a UTI, ¿no? Paramos el sangrado, va a UTI y continúa en terapia, al igual que el que permanece internado, con el omeprazol en bomba por 72 horas. Lo del medio es que, claro, si fallan las endoscopías, considerar cirugía o hemodinamia, ¿no? Si el paciente tiene una evidencia clínica después que quedó internado o resangrado, pedimos otra endoscopía. Ahora, si el sangrado persiste o vuelve a recidivar, no llamemos más al endoscopista, ese paciente va a cirugía o hemodinamia. Bueno, esto hasta acá es hemorragia digestiva alta. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, o si no, continuamos con la hemorragia digestiva baja, que es otra película. ¿Seguimos? Bien. Hemorragia digestiva baja. Hematoquesia o sangre roja brillante por el recto con origen colorectal. Si bien históricamente uno dice que el origen del sangrado distal y evento de Treis, la hemorragia intestino delgado, se consigue una entidad independiente con un algoritmo diagnóstico y terapéutico específico. Esto es conceptualmente la hemorragia digestiva media. No vamos a desarrollar acá, no es muy frecuente y además no tiene manejo tanto de urgencia, de guardia o de la medicina interna en general. Y a pesar de ser menos frecuente que la hemorragia digestiva alta, esto es interesante, esto salió también en las últimas guías, hay algunos estudios epidemiológicos que indican que puede estar aumentando en relación a la incidencia de la hemorragia digestiva alta. Bueno, ¿por qué? Bueno, una de las cosas obviamente es el envejecimiento de la población. La hemorragia digestiva alta es mucho más frecuente en pacientes de mayor edad y el aumento del uso de antitrombóticos, ¿no? y lo que tiene que ver con la prevención coronaria. Entonces, en comparación con los pacientes de hemorragia digestiva alta, como adelantaba, los pacientes con hemorragia digestiva baja tienden a ser mayores, así, de mayor edad. 20% de todos los casos de sangrado agudo gastrointestinal, en general, es una de las causas más comunes de hospitalización en los registros que da la guía de Estados Unidos, debido a un trastorno digestivo.
más de 100.000 ingresos anuales en Estados Unidos y tiene una incidencia aproximada de 20 a 27 casos por 100.000 adultos. De nuevo, 85 al 90% se autolimita, es igual que la alta, mientras que 10 al 15% continúa con un sangrado persistente recurrente. La tasa de mortalidad global obviamente es mucho menor que la de la hemorragia digestiva alta porque el volumen de sangrado tiende a ser menor y por supuesto tiene más mortalidad en adultos mayores, más que nada aquellos con isquemia intestinal y comorbilidades múltiples. Bien, etiología. Comprendo un grupo heterogéneo de etiologías, como se imaginarán, cada una con una fisiopatología y un curso clínico distinto. Bien, por lejos el sangrado diverticular es la causa más común, pero la frecuencia del sangrado diverticular como causa de hemorragia digestiva alta varía mucho en los informes publicados, y esto tiene que ver porque no todas las series se realizan en endoscopía. Para nosotros decir que el paciente sangró por una enfermedad diverticular tenemos que tener evidencia endoscópica de que es así. Al menos, aunque no esté sangrando, si el paciente tiene divertículos y yo no encontré otra causa de hemorragia digestiva, entonces uno ahí piensa de que la hemorragia digestiva baja fue causa de los divertículos. Otras etiologías comunes, bueno, la colitis isquémica, las hemorroides, las angioectasias. Ahora vamos a hablar un poco de las dos más comunes, por supuesto el cáncer del colon o rectal, el sangrado post-polipectomía, que tiene que ver un paciente que sacamos un pólipo y sangró después, las colitis en general, las úlceras rectales inducidas por AINES y la rectitis actínica en los pacientes que fueron sometidos a radioterapia, muy común por supuesto en los pacientes mayores por el tema de los masculinos, por el cáncer de próstata y bueno, el grupo femenino por todo lo que es cáncer del tracto genital bajo. Las etiologías menos comunes pueden incluir la lesión de la foie y las varices colorectales. Bueno, las más frecuentes, como dijimos, son los divertículos y las ectasias vasculares. Las menos frecuentes, el cáncer de colon, el sangrado post-polipectomía, la enfermedad inflamatoria, los distintos tipos de colitis y ya como causa rara, lo que decía el de la FAC, este vaso anómalo que sangra intermitentemente, la úlcera rectal solitaria y las varices rectales. Por supuesto, en la enfermedad avanzada, los divertículos y las ectasias vasculares son más comunes, al igual que las neoplasias. En los pacientes jóvenes uno tiene que sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa fundamentalmente, o la patología no rectal, que si bien no es una hemorragia digestiva baja en sí, el paciente se presenta con sangrado, así que desde el punto de vista clínico-semiológico se presenta de la misma manera. Las hemorroides sangran y por supuesto es una causa de pacientes jóvenes que amerita estudiarlas de acuerdo al caso, ¿no? Bueno, acá hay un gráfico que habla de las frecuencias, que es un poco lo que decíamos recién, pero remarcando de nuevo que la diverticulosis, y las angiodisplasias son las causas más frecuentes, las colitis porque en este caso las engloba todas, pero las dos primeras causas son esas, sobre todo en pacientes añosos, que son los que más tienen, ¿no? Entonces los pacientes añosos tienen mayor mortalidad, aunque el sangrado se dé espontáneamente en el 75, 80, 90% de los casos, 15% continúan, más frecuentemente los de colon derecho, pregunta de Choice de la facultad, sangran más los divertículos de colon derecho. Y el diagnóstico a menudo se hace por el hallazgo de divertículos en ausencia de otra causa. Eso es lo que les decía hoy. Uno llega a la endoscopía y cuando llega a la endoscopía encuentra divertículos, no hay otra causa, asume que lo que sangró fueron los divertículos, que la mayoría de las veces no están sangrando activamente. De acuerdo a lo que encontremos, los tratamos o no. Para pacientes con diverticulosis asintomática confirmada por colonoscopía, los riesgos acumulativos de hemorragia diverticular nueva, ¿no?, fueron de 0,21% al año. Bien, esto refuerza un poco lo que habíamos dicho de la enfermedad diverticular como primera causa. Es acumulativo el riesgo. Así que cuanto más años y más tiempo de diagnóstico de los divertículos hay más riesgo. 60% requiere tratamiento quirúrgico si uno lo tuvo que transfundir con tuvo que hacer más de 4 transfusiones de sangre en 24 horas. Bueno, ese paciente es el que es candidato a que probablemente termine operado. Angiodisplasias. Bueno, las angiodisplasias son vasos dilatados, ectásicos, pared fina, casi sin pared muscular. Ahí tenemos una fotito, se ve como un arbolito rojo, bastante característica la imagen a la endoscopía. Tiene venas submucosas tortuosas, suelen tener comunicaciones
arteriovenosas con un esfínter precapilar incompetente y con arteriovenas agrandadas de mayor tamaño. Esta es la definición anatomopatológica de qué es una angiodisplasia. Importante remarcar que la angiodisplasia sangra en forma intermitente, ¿bien? Así que no es raro que nosotros hagamos una endoscopía, encontremos la angiodisplasia, el paciente ya no está sangrando, y se suele manifestar muchas veces por anemia, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores, en pacientes que tienen estenosis aórtica, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Esos pacientes son los que más frecuentemente encontramos angiodisplasias. No las tratamos si el paciente no tiene signos de que hayan sangrado, ¿bien? Una angiodisplasia, un hallazgo endoscópico no es indicación de tratamiento, salvo que el paciente esté anémico o haya tenido episodios de hematopesia. Ahí consideramos tratarlo, perdón. Bueno, esto es interesante también, están las guías del American College, de que hay factores de riesgo para la aparición de hemorragia digestiva que son farmacológicos, sobre todo en un contexto clínico general, en el cual los antiagregantes plaquetarios como la aspirina se usan cada vez más, los pacientes se automedican mucho con antiinflamatorios no esteroides, por supuesto el copidogrel otra vez, antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes orales directos, son los nuevos que se usan como el rivaroxaban, que tiene mayor riesgo que el apixaban, o sea, es uno de los que más riesgos tiene de sangrado. Entonces, considerar que los pacientes hoy por hoy vienen polimedicados y que esto es un factor de riesgo que aumenta la incidencia de hemorragia digestiva baja. En el enfoque inicial acá vamos a repetir algunas cosas respecto de la hemorragia digestiva alta, sabiendo igual que se requiere una anamnesis más benevolente, ¿no? Interrogar al paciente y revisarlo, a ver si podemos determinar la posible fuente de sangrado y ayudar otra vez a los pacientes con riesgo de sangrado grave, resultados adversos como resangrado y mortalidad. Interrogar sobre las comorbilidades cardiovasculares, oncológicas o renales, si tiene antecedentes oncológicos nos puede orientar a que el paciente tenga un cáncer de colon, si el paciente es renal crónico nos puede orientar a la angiodisplasia, lo mismo si tuvo cirugías gastrointestinales previas, sobre todo cirugías gastrointestinales del tracto gastrointestinal, síntomas asociados como dolor abdominal, alteración del hábito, pérdida de peso involuntaria, por supuesto no se debe sospechar que el paciente tiene un cáncer de colon, y lo que dijimos anteriormente, revisar la medicación porque tiene una implicancia directa en la presentación de la hemorragia digestiva baja como factor de riesgo etiológico. En la exploración física, como siempre, los signos vitales primero, a ver si el paciente está hipovolémico o no, y la animación de ser necesaria, un tacto rectal cuidadoso puede ayudar a determinar si el origen del sangrado viene de la región anorrectal, en el caso de las hemorroides, o indicar la presencia de melena, y acá vamos a sospechar la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta, después lo voy a desarrollar un poco más, lo voy a volver a enunciar, pero no es la forma más común, por supuesto, que el paciente se presente con hematoquesia, ¿no? Pero cuando hay una hemorragia digestiva alta masiva, puede que no tenga tiempo el colon a digerir la sangre y que se manifieste en forma melénica, sino se manifiesta en hematoquesia. Bueno, de ahí va a ser muy importante el tacto para ver si tiene melena, no va a hacer sospechar lo otro, y ni hablar de la evaluación hemodinámica. A ver, entre comillas, la sangre de color rojo vivo que recubre las heces o aparece tras la defecación sugiere patología no orificial. O sea, sangre rojo vivo es cuando el paciente tiene hemorroides. La sangre más oscura o granate, que es lo que se decía hematoquesia, mezclada con heces, como último componente, indica hemorragia digestiva baja, origen no hemorroidal, y la melena sugiere alta, pero también de intestino medio, de colon derecho. ¿Por qué digo entre comillas? En realidad no nos va a cambiar tanto el algoritmo diagnóstico, ¿no? O sea, nos puede hacer presuponer que le está pasando al paciente, pero no va a cambiar mucho las medidas que vamos a tomar. Así que esto es algo más bien histórico, pensar que si el paciente tiene rojo el sangrado es hemorroidal y que si el sangrado viene en materias fecales de más arriba, bueno, es simplemente un gesto clínico semiológico, no nos va a cambiar la emoción de conducta, pero la verdad es que es así, se ve más frecuentemente una forma de presentación que la otra de acuerdo al origen. Bien. Y bueno, vamos ahora con la estratificación de riesgo de la hemorragia digestiva baja. Vuelvo a hacer hincapié acá en la estratificación de riesgo por lo que decía previamente en la otra charla que tiene que ver con la unificación de criterios y de concepto. Pero acá vamos a hacer la salvedad de que no hay una clasificación universalmente aceptada en la hemorragia digestiva baja como hay en la alta. En la alta sí, está claro el Bradshaw, el ROCAL. Acá no es tan así, pero se sugiere utilizar herramientas de estratificación de riesgo
para dividir los pacientes en bajo riesgo para alta o pacientes que hay que estudiarlos. Las puntuaciones, y esto también es conceptual, no deben utilizarse para sustituir el juicio clínico, sino como herramienta complementaria en la toma de decisiones. Y una de las recientemente validadas para hemorragia digestiva baja es el score de Oakland, que es el más utilizado, no es tan conocido, fundamentalmente porque la hemorragia digestiva baja históricamente no se escorizaba. Bueno, hoy por hoy tenemos una herramienta extra que nos ayuda junto al juicio clínico a tomar decisiones. Acá está el score de Oakland. Obviamente esto no se lo acuerda nadie de memoria, nosotros tampoco. Tiene en cuenta la edad, el sexo, la admisión previa o no por hemorragia digestiva baja, el hallazgo en el tracto rectal, la frecuencia cardíaca, la TA y la hemoglobina en el laboratorio. Acá está importante la puntuación de Oakland. 8 o menos, pero dijo en un 95% de los casos es una alta segura. ¿Bien? Así que fíjense qué interesante, ¿no? Someter al paciente a la estratificación. Menos de 8 o menos, predijo una alta segura. De hecho, por eso se validó para la descodificación de la hemorragia digestiva baja. Bueno, ¿cuándo pensamos que una hemorragia digestiva baja es grave? El paciente que tiene hematoquesia presente en las primeras horas del ingreso, más una TA menor de 100, taquicárdico con más de 100 latidos por minuto, tuvo un síncope que no nos explica otra causa, tiene menos de 9 hemoglobina, en ausencia de anemia previa si lo podemos conocer, o la hemoglobina, conociendo el hematocrito previo, bajó más de 2 gramos por decilitro o incluso a veces pasa en internación. Cuando decimos que no es grave, en teoría, en principio, en la evaluación, de análisis de laboratorio, con un hemograma, coagulación, función renal y hepática, que es lo que hacemos principalmente, dejando un acceso venoso, esto lo hacemos siempre, consideramos la reserva de concentrado de Matías y una dieta sin residuos, porque el paciente probablemente se someta a una colonoscopía. En función de los resultados analíticos vamos a evaluar si lo internamos o no lo internamos. La rectorragia leve autolimitada, sin inestabilidad hemodinámica ni anemia, con una enfermedad anal evidente al examen o ausencia de restos hemáticos en el recto rectal, pueden ser dadas de alta y estudiarse en forma diferida. Te diría que son los pacientes más frecuentes, los pacientes en los que se autolimita y uno se encuentra con todo esto. Para reforzar esto, un Oakland de 8 o menos predijo una probabilidad, como decía, del 95% de alta segura, y en estos pacientes se recomienda el manejo ambulatorio si además la hemorragia digestiva baja está autolimitada sin factores de riesgo significativos. Y esta es una recomendación de la Sociedad Europea. Bien, la última, 2023, así que es una recomendación firme a que estos pacientes los podemos dar de alta y estamos amparados por las recomendaciones de las últimas guías. Bueno, la colonoscopía, ¿qué ventaja tiene? Y es diagnóstica y terapéutica en los pacientes que nosotros consideremos hacerlo, aunque menos que la hemorragia digestiva alta. Y además, si se puede, es el método de elección. ¿Por qué menos que la hemorragia digestiva alta? Bueno, pues, primero que cuando nosotros encontramos un colon lleno de sangre, nos quedamos ciegos, ¿bien? O sea, no vemos, porque vamos a ver todo sangre y es imposible encontrar la lesión. Entonces, desde el punto de vista práctico, no tenemos mucho que hacer en esos casos. A diferencia del estómago, que es más grande, entonces podemos lavar, y hay casos en que sí yo encuentro donde está sangrando, pero en la colonoscopía la realidad es que son mucho menos los casos en que encuentro algo sangrando pasible de tratamiento, fundamentalmente porque no lo veo, está lleno de sangre. ¿Bien? Ahora, si lo veo, y es el método de elección, es diagnóstica y terapéutica, lo traté del paciente. ¿Bien? No se recomienda la evaluación sin preparación previa ni la sigmoidoscopía flexible de rutina. Concepto muy importante, ¿bien? Salvo que yo sepa que el paciente tiene un cáncer de sigma, no se pide la sigmoidoscopía. Y no se pide el estudio si al paciente no lo preparé. ¿Ok? Al paciente hay que prepararlo. Si yo al paciente no lo preparé, lo más probable es que me encuentre con un colon, como le digo recién, lleno de sangre y no voy a ver nada. Así que si el paciente no se puede preparar, no está recomendada la realización de la endoscopía. Seguramente algunos de ustedes recuerdan que la sangre es catártico y que tiene un efecto laxante. Bueno, no, en la práctica, por más laxante que sea, le da diarrea al paciente, pero yo me encuentro con sangre. Entonces al paciente hay que preparar el colon antes de la endoscopía porque no vamos a ver nada y de hecho lo vamos a solicitar los endoscopistas. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto en un ambulatorio. Tiene la ventaja de lo que decía recién de la preparación. Y si bien históricamente se preparó con el polietileno
alcohol 4 litros a 6, esto generalmente es el Varex o el Sinastal, son las dos marcas comerciales que vienen con esta presentación. Se pueden considerar preparaciones de bajo volumen, ¿bien? Esto es importante porque hay pacientes que no se van a bancar los 4 litros, sobre todo si son pacientes añosos, hay que prepararlos rápido, el paciente no lo tolera, a veces hay que hacer una zona nasogástrica y pasársela para ahí. Bueno, ahora en las guías nuevas está avalado el bajo volumen, ¿bien? El sulfodón, el picoprep, el novoprep. No hago mucha propaganda porque están esos nomás, así que son los que manejamos, son los más frecuentes de bajo volumen. Y lo que decía recién, no se recomienda la evaluación si el paciente no lo prepare antes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en el estudio? Bueno, claro, inspeccionar cuidadosamente la mucosa del colon durante la iniciación de la extracción, o sea, cuando entramos o cuando salimos lavando, porque restos semáticos van a quedar. Y si no encontramos un foco de sangrado colónico, tenemos que tratar de intubar el ilion. Bien, válvula iliocecal. La colonoscopía por definición es hasta ciego, pero hay una técnica endoscópica que nos permite sin mucha dificultad acceder al menos a los primeros centímetros del ilion. Si yo entro al ilion y encuentro sangre ahí, y bueno, es que el sangrado viene de más arriba, ¿bien? Porque es muy raro que retrógradamente la sangre pase del ciego al ilion. Entonces, si no encontré un sitio de sangrado claro después de lavar y ver todo el colon, entrar a ilion, ¿bien? Y se recomienda el uso de un CAP para ayudar a detectar y tratar el sangrado. ¿Qué es un CAP? Bueno, es un capuchón, básicamente, que se pone en la punta del endoscopio y nos permite ver un poco mejor. Bien. La BCC le da diagnóstico cuando se ve una lesión con hemorragia activa o una estima de sangrado reciente. Esto es lo que le decía recién. Yo si no veo algo que me justifique decir, che, sangró esto, la colonoscopía no es diagnóstica. Y puede dar un diagnóstico presuntivo cuando yo veo una lesión potencialmente sangrante, pero que no está sangrando en ese momento. Es lo que les adelantaba. Por eso es tan variable cuando vemos en las series cuánto realmente de enfermedad diverticular hay. Porque los que no hicieron colonoscopía no hay forma de anticiparlo. Entonces, yo encuentro divertículo, angioidipea. Si no están sangrando, lo más probable es que el origen del sangrado sea eso. ¿Bien? Pero es un diagnóstico presuntivo, no es un diagnóstico total. Hemorragia digestiva grave, que habíamos adelantado. Bueno, como la hemorragia digestiva alta, 2 vías periféricas, resolvemos glóbulos rojos, no le demos nada de comer al paciente ningún sólido ni líquido y evaluemos una vía central y terapia. Y en los pacientes con inestabilidad hemodinámica o sospecha de sangrado continuo, recibir animación con líquidos intravenosos con el objetivo de optimizar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto, por supuesto, es el mismo concepto que la hemorragia digestiva alta. El paciente hemodinámicamente inestable, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo. Bien. Transfundirlo si la hemoglobina menor de 7, esto es lo mismo. Acá es una referencia a las plaquetas, si menos de 300.000 o menos de 50.000 se van a realizar procedimientos endoscópicos. Considerar transfundir plaquetas. Y bueno, acá lo que les adelantaba de cuando uno sospecha la hemorragia digestiva alta como causa etiológica de la hemorragia digestiva baja. Un paciente que está hemodinámicamente inestable, nosotros tenemos que sospechar que está sangrando arriba, porque es muy poco probable que la hemorragia digestiva baja haga que el paciente se inestabilice hemodinámicamente. Entonces, luego que lo reaniminamos, que hacemos una reanimación exitosa, considerando endoscopía alta, ¿bien? Sin preparación, sin nada. Una alta rápida, si el paciente está estable. ¿Bien? Sobre todo si hay melena, sobre todo si el paciente tuvo una úlcera previa, si tiene hipertensión portal, si toma aspirina altas dosis o si el cociente de urea creatinina es mayor de 30. Esto está bueno porque lo podemos ver rápidamente en el laboratorio. Paciente que tiene un cociente de urea creatinina mayor de 30 nos tiene que hacer sospechar, sobre todo si está hemodinámicamente inestable, que el sangrado está arriba. Entonces ahí debemos pensar en una veda. La hematoquesia activa con descompensación, con veda normal, ya le hicimos la veda, se recomienda solicitar una angio-TC. Bien, esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes. Bien, si no lo pudieron estabilizar hemodinámicamente al paciente o lo estabilizaron y la veda es normal, acá empieza a jugar mucho la hemodinamia. Tiene que ver con los gestos terapéuticos que nosotros podemos tener en la colonoscopía. Fundamentalmente, si el sangrado es masivo, no podemos tratar. Bien. Y ahora vamos a ver por qué la angio-TC. Es cierto que tiene baja eficacia en pacientes con hemorragia digestiva baja leve o en aquellos en que el sangrado paró, pero pensemos que estamos pensando en un paciente que tiene una hemorragia digestiva baja que lo descompensó hemodinámicamente, si se pudo con una endoscopía alta que descartó el cuadro, y si no se puede estabilizar, lo mismo que con la alta. No podemos hacer endoscopías en pacientes inestables. ¿Bien? Entonces es probable que el sangrado sea profuso,
Por eso es mucho más probable también de que el angiotac encuentre el sitio de sangrado. Si en la angiotac se ve que hay una extravasación de contraste, bueno, obviamente de inmediato radiología intervencionista para intentar una arteriografía transcatéter y una posible embolización. Vimos que el angio-TC sin hemorragia digestiva se desaconseja si el paciente no está sangrando más. La embolización se recomienda iniciar la preparación para colonoscopía y acá sí. O sea, si el paciente no está sangrando el angio-TC, no lo mandemos a que le hagan una hemodinamia porque no van a encontrar el sitio de sangrado. Entonces, este paciente sí se recomienda hacer una colonoscopía. Bien. Voy a hacer unas consideraciones del angio-TC porque creo que está más adelante, pero por las dudas, la angio-TC al encontrar y ubicar el sitio de sangrado orienta a la hemodinamia, que además es más invasiva, ¿bien? Y en caso de que la hemodinamia falle, orienta también al cirujano, ¿bien? Porque la angio-TC te dice aproximadamente qué vaso está sangrando y el cirujano va a ir a buscar esa zona, ¿bien? Así que de ahí la indicación inicial de angio-TC. Es menos invasiva y si el sangrado es importante, nos va a permitir identificar el sitio de sangrado para el hemodinamista y si todo anduvo mal para el cirujano. ¿Qué hacemos con los antiagregantes en la hemorragia digestiva baja? Bueno, la aspirina para prevención secundaria, el mismo concepto que en la hemorragia digestiva alta. El paciente es un paciente que se infartó o que tiene enfermedad coronaria y está con aspirina, si se puede se deja, ¿bien? Durante la hospitalización. Si suspender los antiagregantes planetarios sin aspirina en pacientes con hematoquesia grave, en esto sí, la suspendemos. Y para los pacientes con stent cardíacos reciente dentro del año, utilizar un enfoque multidisciplinario. O sea, acá la cosa se complica, llamemos al cardiólogo, decidamos qué hacemos entre todos, ¿bien? Para este paciente en particular. Pero bueno, antes uno decía, ya le suspendo la aspirina, no, veamos. Dentro de ser posible, la aspirina y la hemorragia digestiva, hay que ver si se puede dejar. Anticoagulantes orales directos, que se ven cada vez más frecuentemente. Si presenta una hemorragia digestiva grave que no responde a la ordenación inicial y la suspensión del anticoagulante por sí solo, acá habría que utilizar idealmente con agentes de reversión dirigidos. Bueno, miren abajo de nuevo. American Journal of Gastroenterology, del colegio americano, ellos deben tener un poco más los reversores dirigidos de los anticoagulantes orales directos que nosotros, ¿no? Porque no debe haber en todos lugares hidrasuzumab, que me cuesta leerlo, que es bastante poco frecuente de encontrar para la Viatram, y Andesanet alfa para Pixaban y Rivaroxaban. Si alguno tiene de esto, evidentemente labora en un centro parecido a la NASA, ¿no? Pero les comento la recomendación de la guía americana. Bueno, esto más o menos lo dijimos, tratamiento endoscópico es más o menos lo mismo. Tenemos lo mismo, tenemos adrenalina, etanol para inyectar, en los que son inyectables. Bueno, usamos generalmente adrenalina, ¿no? En la solución. Es una solución fisiológica más epinefrina, en lo que más utilizamos porque tiene dos efectos. Uno el de volumen y el otro es la vasoconstricción que genera adrenalina. Las ligaduras, bueno, esto en hemorragia digestiva alta no lo mencionamos mucho porque el Bandi se usa más para la varicial. Pero la ligadura es, nosotros chupamos el sector de la lesión y el sistema montado al endoscopio libera una banda, ¿bien? Como si fuera una boita en el pelo, ¿tak? Y corta el sangrado en forma mecánica. Los clips, que ya lo habíamos visto, es más útil cuando tenemos un vaso sangrante de comportamiento arterial. Preferiblemente los usamos en coagulopatías o si no anduvo la terapia térmica. Acá describo un poco más la corriente eléctrica, alterna y alta frecuencia, efecto electrolítico, farádico y térmico. Pueden ser de contacto o puede ser de no contacto, y acá me quedé un ratito en el ergoplasma que ya había anticipado, se usa más en la hemorragia digestiva baja, sobre todo en los angiodisplasias. Transmite la electricidad del gas, no tocamos la mucosa. Entonces, acá sí es más importante respecto del riesgo de perforación. Porque cuando uno usa un método directo en el colon, que tiene una pared mucho más fina que el estómago, la posibilidad de dañar aumenta. ¿Bien? Bueno, esto nos permite quemar. Si uno le da mucho puede perforar igual, pero es mucho más seguro. No hay contacto directo con la mucosa. Se recomienda la terapia endoscópica cuando se encuentra sangrado activo, obviamente, independientemente de la etiología. Sea lo que sea, si vemos algo sangrando, lo sangramos. Como decía, el ergoplasma es muy útil en las angiodisplasias. Y cuando tenemos un sangrado pospolipectomía, bueno, preferible un
un método mecánico. Idealmente, si no nos queda otra electrocoagulación o vuelve a jugar al largo plasma, pero si sangró una zona de un pólipo, lo primero que hacemos es poner un clip. En el caso del paciente que presenten un nuevo sangrado después de la hemostasia inicial o el cese de sangrado, o sea, acá fue exitosa la cosa, se puede considerar la repetición de la colonoscopía dependiendo de la estabilidad del paciente. Y la probabilidad de éxito de la repetición de la terapia endoscópica, o sea, depende de lo que haya encontrado. Yo te puedo decir tranquilamente, mira, yo la puedo repetir, pero no va a andar. Y bueno, ahí se hará un intercambio de criterios clínicos y se discutirá un poco, pero depende de eso, repetirla también. Y en pacientes con sospecha de sangrado articular recurrente con colonoscopía reciente, que estén hemodinámicamente estables, considerar observarlo y ese paciente se puede ir de alta. Ese paciente que nosotros sabemos que ya le sangraron divertículos, que tiene divertículos diagnosticados por una colonoscopía relativamente reciente, en los últimos 6 meses, bueno, por ahí, ese paciente lo esperamos, ¿bien? No tiene necesidad de que hagamos un gesto diagnóstico, porque ya sabemos que son los divertículos, en 6 meses no va a desarrollar otra cosa probablemente, entonces las guías dicen que ese paciente se puede observar, ¿bien? Algunas consideraciones de la hemodinamia en la hemorragia digestiva baja. Esto es distinto, como les adelantaba, la hemorragia digestiva alta es mucho más exitosa. Bien, lo consideramos en el paciente que no lo pudimos estabilizar, igual que en la alta, y que persiste el sangrado, hemodinámicamente inestable, a pesar de que lo reanimamos, o fracasamos los endoscopistas, o no pudimos identificar el sitio de sangrado, el paciente sigue sangrando, es lo más frecuente. Así que está buenísimo que uno tiene un servicio de hemodinamia de urgencia, porque para el paciente con hemorragia digestiva baja, que recuerden que epidemiológicamente es cada vez más frecuente, incluso en algunas series se está empezando a invertir la frecuencia respecto de la hemorragia digestiva alta, pacientes cada vez más añosos, mucha terapia farmacológica, la hemodinamia en los pacientes que están sangrando, están teniendo hemorragia digestiva baja grave, empieza a jugar un papel cada vez más importante en la terapéutica, porque como les dije, el gesto terapéutico endoscópico baja mucho la efectividad en la hemorragia digestiva baja. Bueno, se debe realizar rápidamente después de que le hacemos la angiotomografía, lógico, si esperamos más, es probable que no podamos ver el sitio de sangrado. Cuando mayor sea el retraso entre la angiotac y la angiografía tras catéter, menos la correlación de sangrado observado entre las dos modalidades. ¿Bien? Y tiene utilidad como estudio preoperatorio para mapeo vascular y como parte del procedimiento intervencionista. Bueno, esto es tanto para la angiotac como si llegamos a la hemodinamia. Si encontramos el sangrado no lo podemos frenar, cuando haya que operarlo, el paciente lo vamos a poder ubicar topográficamente aproximadamente donde está el sangrado. Entonces el cirujano va a agradecer y la efectividad de la cirugía probablemente sea mayor. Y como dije, tiene mayores posibilidades terapéuticas en este tipo de hemorragia que en la alta. Fíjense, hay reportes que cuando ven sitio de sangrado, tiene un éxito técnico de hasta el 98%. Por supuesto, no está exento de complicaciones, puede tener un 4 o 5% de complicaciones y lo más frecuente es que el paciente se infarte. O sea, se embolizó el cuadro, paró el sangrado, pero se quedó el cono sin sangre, ¿bien? Se infarta. O desarrolla una úlcera. De todas maneras, fíjense que cuando uno pone en la balanza la efectividad del tratamiento con las complicaciones, estamos hablando de casi un 100% y un 5% de complicaciones. Y la gamografía, que no se usa más. Bien, la gamografía de glóbulos rojos tiene un papel cada vez menor y probablemente solo debería utilizarse si no queda otra. Bien, o sea, no tenemos angiotac, no, porque no está disponible o porque está contraindicada en el paciente con insuficiencia renal aguda con dihidrocreatinina, no le podemos andar tirando contraste. Bien, algoritmo diagnóstico de la hemorragia digestiva baja. Un resumen de lo que hablamos, esto más que nada para que les quede, resume un poco todo, ¿no? Anamnesis, examen físico laboratorio con evaluación clínica, estratificación de riesgo. Si el paciente tiene un Oplan score de 8 o menor y no tiene comorbilidades, chau, lo escorizan y les da este puntaje, lo pueden mandar al paciente a la casa. Se acabó, no se queda en la guardia, no molesta más, se va. Ahora, si tiene una hematoquesia severa activa con taquicardia, hipotensión, la operaron hace poco del colon al paciente, tuvo que transfundirse con más de glóbulos rojos, está con antiplaquetarios o anticoagulantes orales, tiene comorbilidades. Bueno, si no tiene nada de esto, la colonoscopía puede ser no urgente, lo puedes internar o observarlo de acuerdo a cómo esté, con videocolonoscopía previa reciente, o sea, los pacientes que hace poco los estudiaste, por ahí lo puedes estudiar en forma ambulatoria. Si el sangrado persiste en este caso, angiografía, ¿no? Y
Y si el sangrado persiste, cirugía. El paciente que sí tiene todo esto, hemorragia digestiva baja grave, medida de resucitación, transfundirlo para que se vaya más de 7 de hemoglobina, más de 8 si es coronario, manejar la anticoagulación, pensar que este paciente va a terapia. Si lo logramos estabilizar, bien, y sospechamos que el sangrado es alto, por ejemplo, tuvo una úlcera antes, tiene hipertensión portal, toma aspirina altas dosis, el coeficiente de creatinina, le hiciste un lavado nasogástrico y le vino sangre, bien, más allá de que no es una recomendación fuerte, a veces se hace en la sonda, bueno, endoscopía, ¿tá? Si es normal, la cosa no viene por ahí, vamos a angiografía, y si es exitosa todo bien, si persiste cirugía. Y si el paciente no lo logramos estabilizar, bueno, angiotac. Si es trabasa, angiografía trascatente, si no es trabasa, no está sangrando, ¿tá? Vamos a terminar la primera parte de la charla de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja parcial con un caso clínico real. Esto me pasó a mí, la verdad. Me vino un paciente masculino de 77 años, hipertenso, tenía una gastrectomía parcial con hemorragia digestiva alta secundaria, úlceras, hace 15 años, no tomaba mucho alcohol, tomaba enalapril, tomaba aspirina, venía con omeprazol igual, y venía con manera intermitente, hace un mes. Al examen físico tenía estos signos vitales, estaba estable el paciente, 7 TA, con 80 latidos por minuto, pero tenía pared de piel y mucosas, no tenía signo de hepatopatía, le dolía el epigástrico cuando lo veía, lo tocamos antes del estudio, le dolía el epigástrico. Y tenía un laboratorio de 8 días previos, que tenía una hemoglobina de 9,5, el resto normal, un coágulo normal, 55 urea, que tenía 0,8 hepatograma normal. Bueno, este paciente me caía bien a la sala de endoscopía, bien, endoscopía ambulatoria. Lo había derivado a otro médico, que había sido paciente para hacerse el estudio. Bueno, bien. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Está hemodinámicamente inestable? No, no está hemodinámicamente inestable. ¿Qué score de Blanchard tiene? Y acá es donde yo me gusta terminar con este caso clínico, porque resume un poco todo lo que hablamos de la escorización de las hemorragias digestivas. Vamos a ver, ¿no? Porque evidentemente por ahí no le hicieron el score de Blanchard, que por lejos es lo más común. Y esto es lo que yo intento cambiar cada vez que doy una charla de esto. Escoricimos a los pacientes. Fíjense, este paciente tiene un score de Blanchard de 12. ¿Tá? Cuando lo ven en consultorio antes de mandarlo 8 días previos. Entonces, tiene un score de Blanchard mayor de 2. Este paciente hay que hacer una endoscopía temprana, internado. ¿Tá? Y no ambulatorio como nos llevó a nosotros. Entonces, en vez de hacerse ambulatoria o internación, pero el paciente me cae a mí, ¿tá? Porque el paciente es esto, ¿bien? Es un paciente con un score de Blanchard mayor de 2, lo vimos recién cuando lo escorizamos. Y entonces, a ver si podemos verlo esto. Me encuentro esto en el estómago. El paciente tiene una úlcera sangrando, activamente. Lo que estamos haciendo ahí, que también sirve para mostrar lo que nosotros hacemos, lo estoy inyectando con solución fisiológica, primer método hemostático, inyección y adrenalina. Ven que ahí es la zona donde está sangrando, que era esa parte de ahí, ¿bien? Donde se ve la úlcera. Lo que nos permite la adrenalina en principio es que el sangrado pare en volumen, ¿ven? Ya no sangra igual, queda un babeo, a mí me permite ubicar que ahí está la úlcera y el vaso visible. Créanme que está ahí, no es tan fácil como los dibujitos, se ve así. Entonces, lo que hicimos ahora es proceder al segundo gesto terapéutico, que es la colocación del clip. El clip es un broche, ¿bien? Lo abrimos, esto se pasa por el canal de trabajo del endoscopio, mi asistente me lo abre, yo trato de embocarle a la zona del sangrado, fíjense que todo es dinámico porque el paciente está respirando, por eso se mueve el estómago. Y una vez que creo que le di al sitio de sangrado, lo libero. Bueno, y ahí quedó el clip. Lavamos, paró el sangrado, no hay más sangre activa por ningún lado. Y ahí teníamos el paciente en la sala ambulatoria con una hemorragia digestiva alta activa. ¿Bien? ¿Por qué me llevó el paciente a la sala ambulatoria con una hemorragia digestiva? Porque no se escorizó. Si este paciente se hubiera escorizado oportunamente, lo tendrían que haber mandado a internar. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a la parte de cómo procedimos con el paciente y seguimos con el algoritmo. Score de Rockall,
mejor de roca post-endoscópico, el paciente tenía entre 60 y 79 años, con otro diagnóstico de los que están acá, y tenía una hemorragia activa. Bien, entonces tiene más de 3 de roca. ¿Ah? De manera que este paciente hay que internarlo, por supuesto llamamos a la ambulancia que se lo lleve, y continuar con el paso endovenoso en bomba, 8 miligramos hora, un bolo intermitente. Bien, el paciente se hizo un bolo endovenoso en la sala de endoscopía, lo derivamos, y en la internación le hicieron el goteo, en 3 días evolucionó bien y se dio de alta. Termino con este caso clínico reiterando lo importante de escorizar a los pacientes. Bien, este paciente nunca debería haber llegado a una sala ambulatoria de endoscopía. Por supuesto, una vez que lo tengo ahí lo trato, pero porque tenemos los elementos para tratarlo donde yo trabajo. Muchos lugares que no. Si el paciente cae en un centro que no, lo tenés que mandar sangrando, internarse ya, porque no tiene la disponibilidad técnica para hacerlo. Así que bueno, escoricen los pacientes,